Buenas noches a todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política. Esta es la segunda clase del ciclo 2 2020. Queremos agradecerles su presencia nuevamente. En este caso vamos a tener un panel sobre educación. Queremos agradecer al embajador Jorge Arguindegui, al licenciado Gustavo Fabián Yáñez y a Catalino Núñez, al doctor Catalino Núñez por su presencia, a Jorge San Martino por la coordinación y a todos ustedes. La metodología de trabajo de hoy va a ser presentaciones de 15 minutos aproximadamente cada uno, algún caso video y PowerPoint. Chat cerrado, como es costumbre en la escuela durante las exposiciones, para que nos concentremos en lo que están hablando los disertantes, y un ratito antes de que culminen, abrimos el chat para las preguntas. Así que, si les parece bien, paso a presentarlos. Jorge Arguindegui es diplomático argentino enfocado en relaciones económicas internacionales, es exdirector de la Cámara Argentina de Comercio, se especializa en la apertura de nuevos mercados, formación de alianzas estratégicas, sinergia pública-privada, promoción del comercio exterior, identificación de oportunidades comerciales, levantamiento de barreras arancelarias y administrativas, gerencia de empresas, formación y participación en cuerpos colegiados, RSE y gobierno corporativo, liderazgo en equipos de trabajo multidisciplinarios. Actualmente es rector de Aden University y director de Aden School of Government. Es integrante del Consejo Asesor de la CIAP y fue vicepresidente de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá. Por su lado, el licenciado Gustavo Fabián Yáñez es magíster y especialista en educación con orientación en política y administración de la educación de la Universidad de San Andrés, licenciado en Ciencias de la Educación por UBA, profesor para la enseñanza primaria en la Escuela Normal de Villa Urbana, presidente de la Fundación CEP y coordinación general de la Escuela Iberoamericana de Gobierno Educativo, director del programa de investigación sobre el impacto de los resultados de las evaluaciones de calidad, director del Centro de Recursos para la Evaluación y el Cambio Educativo, asesor de organismos internacionales, nacionales, provinciales, docente de la maestría en Política Educativa de la DITELA. Fue subsecretario y secretario de Educación de la Nación Argentina en el periodo 1999-2001. Fue maestro director de escuela primaria, docente de escuela secundaria y docente universitario de grado y posgrado. Es editor de textos y artículos de ensayos educativos y para la enseñanza de las ciencias sociales. Y en el caso del doctor Catalino Núñez, es director general de la Escuela de Negocios, de Administración Pública y director de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, entre otras cosas. Si les parece bien entonces, Jorge, no sé si tenemos preparado un PowerPoint, un video para presentar. San Martino, ¿estamos listos? ¿Sí? Tenemos a Jorge en línea. Embajador, cuando usted lo decida, compartimos el video y arrancamos con su charla. Ante todo, en nombre del grupo educativo ADEN, de ADEN University, queremos agradecer a la Escuela de Formación Política, que lidera el doctor Ricardo López Murphy, a través de Jorge San Martino y Aldo Tombión. Agradecerles mucho este espacio que nos dan para presentarnos un poco en sociedad y mostrarles un poquito todo aquello que estamos haciendo a través de nuestro grupo argentino educativo. Así que quería además aprovechar para decir que yo soy diplomático de carrera, fui embajador con el grado de ministro en Panamá, lugar donde resido y donde tiene una de sus sedes más importantes el grupo educativo ADEN. Sin más prólogo, les paso un poquito, presento en sociedad lo que es ADEN, que creo que es mucho más conocido en Latinoamérica que en nuestra propia Argentina. ADEN es una red educativa global que nació hace más de 25 años para ofrecer un modelo innovador, adaptado a las necesidades reales de los profesionales y empresas que viven en un mundo que se transforma constantemente.
Es una escuela de negocios ágil y moderna que busca formar a los líderes de hoy, personas capaces de emprender, innovar y aportar valor a sus empresas y a la sociedad. Su red institucional es única. Se compone de 23 sedes en 17 países de América Latina y Europa. Universidad Alta Dirección en Panamá y Aden University en la Florida, Estados Unidos. Se caracteriza por la orientación a la práctica y la utilización de metodologías de clases interactivas, experienciales y lúdicas para facilitar el aprendizaje, brindando opciones de cursado presenciales, online o blend, con la última tecnología de e-learning. Su cuerpo docente está formado por consultores internacionales con vasta experiencia directiva, recorrido que se traduce en conocimiento actualizado y de aplicación inmediata. Ha realizado alianzas con prestigiosas universidades de Estados Unidos, Europa y Asia y cuenta con la acreditación internacional de ACPSP. Además, ha sido calificada número 1 de Latinoamérica por CEO World Magazine en el ranking de las 100 mejores escuelas de negocios del mundo. Aden School of Government, la escuela de gobierno de Universidad Alta Dirección, surge con el objetivo de desarrollar a líderes y servidores públicos de futuro, profesionales que deseen mejorar la gestión pública e implementen políticas que lleven a Latinoamérica a lograr el desarrollo social tan anhelado. Concebida para quienes deseen transformar la administración del Estado, Aden School of Government marca un hito histórico en Panamá y la región, siendo las bases para construir un gobierno ágil, transparente y enfocado en satisfacer de una manera eficiente las necesidades de los ciudadanos. Gobernar es un arte y requerirá liderazgo, capacidades y conocimientos, monitoreo y evaluación de la gestión. Eso es lo que nos motiva, forjar a los mejores ciudadanos y funcionarios para el Panamá que podemos ser. Más de 60.000 ejecutivos de 3.000 empresas han elegido a ADEN para su perfeccionamiento gerencial. Aden International Business School, más de 25 años marcando la diferencia en el mundo de los negocios. Bueno, este fue, si se quiere, me escuchan bien, ¿no? Aldo, Jorge, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo quería comentarles que este es un poco el ecosistema de ADEN, grupo educativo que empezó hace prácticamente 28 años en Mendoza y que efectivamente nos hemos distribuido a lo largo y a lo ancho de Hispanoamérica, con aliados con algunas universidades con doble titulación como la George Washington University, la Politécnica de Cataluña, de Barcelona, la Francisco Victoria de Madrid, la Nacional de Shanghái. Estamos presentes con 2 universidades, como dijo recién el video, en Estados Unidos y en Panamá, y distribuido en 17 sedes, donde el foco fundamental del grupo fue, al revés de lo que es normalmente se produce, fue en la escuela de negocios. Y a partir de la madurez de la escuela de negocios, nacen las 2 universidades. Nace también la escuela de gobierno que ahora les voy a presentar. Este es un poco el tema donde realmente nosotros en Argentina estamos presentes en Neuquén físicamente, en
Mendoza, en Tucumán, y somos muy fuertes en Incompany en Buenos Aires, de grandes marcas. Y además estamos realmente liderando como escuela de negocios todo el tema del aprendizaje e-learning, con plataformas realmente robustas que venimos de alguna manera poniendo en marcha desde hace más de 10 años. Así que bueno, con esto, sin ninguna duda, quiero haber dejado un panorama amplio de lo que es el Grupo Educativo ADEN, que comenzó allá siendo un pequeño instituto por Mendoza y hoy se ha expandido a lo largo y a lo ancho de Hispanoamérica. A partir de ahí, nosotros hemos visto la posibilidad de, teniendo el asentamiento en distintas sedes, en distintos lugares geográficos de América Latina, y vimos que hay temas que son, de alguna manera, que son comunes en lo que hace a la función pública, y por lo tanto decidimos que era un buen momento, hace un par de años, de la mano de la George Washington University, imaginar la formación de una escuela de gobierno. Esta escuela de gobierno que nos acompañaría en sus inicios la OEA y la Fundación Konrad Adenauer, con lo cual la idea era poder tener una maestría en gestión de políticas públicas, sobre todo que veíamos que más allá del tema ideológico, necesitábamos tener líderes públicos y privados que pudieran gestionar la cosa pública con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la gobernanza siglo XXI. Y por eso, después de un exhaustivo análisis y convocar a diferentes actores especialistas en la temática, pudimos lograr un pensum ayornado y aprobado por el CONIAUPA, por el CTDA y por las autoridades competentes, y en ese caso pudimos sacar, dar a la luz la inauguración de esta escuela y la maestría en gestión de políticas públicas, con un faculty que está representado por diferentes actores, diferentes profesionales, reitero, desde el norte a la Patagonia, de todas las latitudes de América, inclusive de España. Así que bueno, les voy a presentar un poquito lo que es nuestra escuela de gobierno, cuáles fueron los principios. A ver. Bien. ¿Por qué una escuela de gobierno? Nosotros lo hemos enfocado en Panamá, pero en realidad esto es regional, posee un consejo asesor, quien a través de un exhaustivo proceso de análisis y discusión identificó en la gestión pública un área de impacto social. Y es así como surge ADEN School of Government para desarrollar a través de sus programas educativos los presentes y futuros líderes y servidores públicos de Panamá y la región. A eso le agregamos un think tank formado por diferentes actores sociales, económico y político del acontecer panameño. Nuestra visión es ser referente regional en la formación de líderes políticos en Panamá y Centroamérica. Misión es profesionalizar la gestión pública en Panamá, Centroamérica y el Caribe basado en valores. Honestidad que genera confianza, vocación que genera reconocimiento, la excelencia que genera cambios, con compromiso social, con tolerancia y respeto en la diversidad y rendición de cuenta que genera transparencia. Algunos principios básicos que nos hemos fijado: la transformación del Estado panameño, que ponemos panameño, pero en realidad, reitero, esto pareciera que es un común denominador a casi todas las administraciones públicas de América Latina. Depende del desarrollo de capacidades para saber administrar la cosa pública. Sostenemos que la mayor corrupción es el nombramiento de personas no idóneas para el cargo. Es preciso tener impacto sobre la sociedad a través de la formación de nuevas generaciones de servidores públicos.
y profesionalizar la gestión pública beneficiará positivamente a todos los actores privados y de la Hola, 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 ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Hay como un. Hola, sigo. ¿Me escucha Aldo? Sí, se te escucha bien ahora, Jorge. Había como otro Sí, dispositivo abierto. había una interferencia. Ciclo de foros, hemos hecho un ciclo de foros debates con temas que impactan directamente en la calidad de la vida de la sociedad panameña, analizando todos los ángulos de estos temas con respecto por la diversidad, con rigor académico, transparencia, libertad e imparcialidad, convocando a personalidades locales, internacionales y especialistas en temas seleccionados. Invitamos a aquellos que puedan ser parte del cambio en la gestión pública del país que el país necesita. Sigo. ¿Cómo está compuesta nuestra maestría? Nuestra maestría está compuesta por 4 especializaciones, una en políticas públicas, una en democracia y ciudadanía y derecho, otra en políticas económicas y desarrollo, y una en opinión públicas y redes. Mejor dicho, esta especialización está compuesta por esto. Son 4 especializaciones. Una en políticas públicas, una en gestión pública, una en habilidades directivas y otra en proyectos públicos. Esta es la especialización en gestión pública con Estado abierto. Estas son las temáticas que tocamos. Estado abierto, apertura de los poderes legislativos, tecnologías de gestión en el sector público y gestión de la transparencia y la participación. En la habilidad de dirección tenemos gestión del cambio y liderazgo, equipos de trabajo colaborativos en el gobierno, acuerdo y resolución de conflictos en el sector público y construcción de imagen pública y oratoria. Y en la especialización de gestión de proyectos públicos tenemos los módulos de gestión de proyectos públicos, control de gobierno y evaluación de políticas públicas, gobierno digital y back office. Nuestro director de programas es Siberio Cerveral Filo, que es un alto funcionario de la OEA, de toda la parte de formación de la OEA. Por lo tanto, nosotros, además, esta maestría, además de estar en formato presencial, ahora virtual sincrónico, como estamos haciendo nosotros este taller o esta charla, lo tenemos también en online, es decir, en e-learning. Diría que uno de los temas que nos ha preocupado es ver que, por ejemplo, en el caso propio de Panamá, que es uno de los países con mayor crecimiento de su Producto Bruto Interno a tasas chinas durante 15 años o sostenible, se daba la particularidad de ser el 6º país más desigual del mundo. Y esto realmente nos llenó de preocupación. Pudimos consultar con el resto de las sedes nuestras, con los directores de las sedes, y te encontrábamos que esta era una característica también similar a en otros países, ¿no? Que habían crecido, pero donde las desigualdades eran muy pronunciadas, partiendo básicamente de la falta de, si hay algo que inclusive desnudó esta pandemia, es la falta de capacidad para manejar las crisis. Y en este espacio que hemos creado, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a darles las herramientas necesarias a los gestores públicos para que puedan trabajar de una manera mucho más científica, más profesional. La dedocracia ha imperado en estos países más que la meritocracia, y esto nos ha conducido a que esas desigualdades, además de los intereses sectoriales, la concentración de riqueza, se hayan instalado en forma, yo diría que profesional, como un sistema que solo a través de
nosotros sostenemos que solo a través de la educación y de la formación en los distintos niveles vamos a poder ir de a poco, paso a paso, superando este tipo de desigualdades, ¿no? Este tipo de falta de conocimiento en la temática pública. Jorge, justo estaba redondando perfecto, estamos a perfecto, así que en En todo realidad caso quería, después en el momento de preguntas. sí, en Sí, realidad lo que quería era, para terminar, era presentar un poquito en sociedad a este grupo que realmente nos sentimos muy orgullosos como argentinos de haber podido estar a la vanguardia en diferentes disciplinas en el resto, en América Latina, y, y creo que la mayoría de nuestros faculty son, además de, son argentinos, a pesar de que tenemos de diferentes latitudes, muchos son profesores que vienen tanto de, hablo de la Escuela de Negocios, ¿no? Tanto de Mendoza, Córdoba, Rosario, así que de Buenos Aires también, por supuesto, de Capital, y algunos obviamente del resto de América Latina. Pero nada más que en esto, excelentemente, y quedo a disposición de ustedes. Gracias por la atención. excelentemente bien presentada. El objetivo básicamente era un leader case de, digamos, cursos hechos por una universidad de prestigio internacional en relación a la formación política, así que creo que lo hemos logrado, y también contar un poco el caso de una exitosa universidad mendocina en la región. Así que muchas gracias, Jorge, y de cualquier manera, si queda alguna cosa para comentar, en el espacio de preguntas va a haber oportunidad seguramente. Gustavo, vos también necesitabas compartir pantalla. ¿Estás listo? Arrancamos. Desmuteate primero, por favor. Adelante nomás. Muchas gracias por la invitación. Mi idea era hacer un mínimo recorrido por el sistema educativo argentino para intentar entender dónde estamos parados hoy y a dónde estamos yendo. Vamos a hacer un rápido recorrido de fotos. Este es el Mariano Moreno del año 43. Como ustedes ven, acá hubo una pauta estandarizada de los más altos van parados atrás, los más petizos van sentados adelante, los sacos tienen que ser gris, azul o negro, la raya al costado. Estos son chicos de segundo primera, o sea, chicos de 14 años que uno dice, pero espera, estos monstruos no tienen 14 años. Claro, efectivamente esto era una cosa en la calle y otra cosa en la escuela, ¿no? La escuela tenía paredes gruesas y dividía lo que pasaba afuera y lo que pasaba adentro. Este es el Mariano Moreno del año 57. ¿Qué pasó acá? La Segunda Guerra Mundial. En Occidente nos dimos cuenta que estos estados que te decían el largo del pelo, el color del saco, la manera de pararte, eran un poco peligrosos. Entonces empezó a fugar una idea de mayor apertura de la escuela. En la Argentina aparecieron las escuelas fábrica, empezó una mirada más atenta de la relación entre escuela y mercado de trabajo. Este es el Mariano Moreno del 87. Uno dice miércoles, acá se desordenó todo. La verdad que era la época en la cual los padres demandaban una escuela más libre, más abierta, más participativa para los chicos. Y desde la escuela empezó a ser mucho más difícil ordenar eso. Y este es el Mariano Moreno del 2010. Y uno dice, bueno, acá lo que pasó es que la cultura de la calle se metió en la escuela. O sea que la escuela dejó de ser una agencia definida para un cierto modelo y empezó a negociar con un modelo que estaba mucho más en la calle. ¿Cómo fue este sistema tradicional en un principio? Este fue un sistema que tenía objetivos políticos centralmente. La idea es que la Argentina necesitaba construir niveles de igualdad que estuvieran dados por la escuela, que distribuyera calificaciones socialmente,
que la función pedagógica hiciera las veces de construcción de una ética colectiva frente al nivel de diferenciación que había. Los colegios nacionales empezaron a instalar estas prácticas. A partir del radicalismo empezó la discusión de cuánto tenía que entrar el modelo de trabajo en la escuela tradicional. Incluyeron los aprendizajes manuales. Ya Roca había empezado a predicar una mayor fusión entre educación y economía. La escuela operó sobre uniformidades. Si ustedes se acuerdan, estaba el ejercicio tipo, los ejercicios de aplicación, estaba la idea de una ortografía, de una caligrafía, de un uniforme. La mayoría de nosotros hemos ido a la escuela con un cuaderno forrado de azul araña, y todo el mundo iba con ese cuaderno de azul araña, y la maestra corregía los cuadernos de azul araña. Había un acento muy fuerte en la idea de las efemérides, en la idea de la nación. O sea, era una escuela con un objetivo centralmente político que era construir una cultura, una hegemonía social que permitiera avanzar sobre la idea de una nación. Si ustedes piensan, esa escuela se construyó en paralelo con el servicio militar, con el registro civil, o sea, fue uno más de los dispositivos de construcción del Estado. Llegados los años 80, ese modelo se había venido desencajando. En el mundo apareció la idea de la crisis de un Estado benefactor. Era muy difícil seguir financiando ese sistema educativo, que en principio no tenía responsables. Cuando en una provincia nombraba gente en una escuela, la verdad que lo iba a pagar alguien en Buenos Aires, o sea que nadie estaba muy loco por lo que eso podía costar. Empezó a haber un cambio en los empleos y en las nuevas competencias. Empezaron a aparecer los libros sobre nuevas tareas, nuevas habilidades, y apareció una crisis política muy vinculada a la idea de gobernabilidad. Era muy difícil gobernar esos sistemas. Piensen que en Argentina el Ministerio de Educación tenía un ejército de supervisores que recorría las provincias y que iba una vez por año a cada escuela, digamos, o sea, no mucho más. Eso hizo que sobre finales de los 80, principios de los 90, empezáramos a pensar en la idea de una reforma del Estado, en la idea de la descentralización, porque había entrado en crisis el modelo vertical. Era muy difícil seguir manejando el sistema desde el Ministerio de Educación. Esto se articuló con el formato de lo que llamó el programismo, programa de enseñanza de la lengua, programa de la matemática, programa de las ciencias, programa de gestión de las escuelas. El Ministerio Nacional empezó a construir programas y los ministerios provinciales también. Recordemos que esto empezó un año después de la transferencia, o sea, las provincias estaban intentando ordenar una planilla de Excel con las escuelas, con los alumnos, y en el medio el Ministerio Nacional empezó a empujar una reforma que básicamente se hacía con consultores externos, porque no había más equipos, y los consultores externos empezaron a volverse, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, había más gente en la unidad coordinadora de préstamos que en el Ministerio, en la Dirección General de Escuelas. O sea, estos consultores que llegaban con los nuevos programas, en algún momento eran más que la propia escuela. Ahora, cuando yo me pongo a pensar en un caso en una escuela, cómo decidir si un chico pasa o no pasa de grado, la verdad que es algo que desde el Ministerio Provincial es muy difícil de decidir y desde el Ministerio Nacional también. O sea que lo que había ahí era un problema de dónde se gestionaban las decisiones para decidir a dónde vamos. Si yo hago un pequeño paralelo de un minuto, les diría, si ustedes ven la gestión del Ministerio de Educación a lo largo de esta crisis del coronavirus, el Ministerio empezó con la misma idea de que la palanca se bajaba o se subía desde Buenos Aires, más allá de la realidad de cada escuela, de la realidad de cada provincia. Pasaron 200 días hasta que se decidió definir parámetros y resolver en cada caso. Pero hasta ese momento había un botón rojo que se apretaba o no en el Ministerio de Educación. Entonces, lo que empezó a pasar de los 90 en adelante es, a los niveles de gobierno se agregó el nivel provincial, los ministerios
de educación pensaron mucho más en los contenidos de la reforma que en la estructura política, o sea, no se terminó de definir en claro qué iba a ser el nacional, el provincial, las supervisiones y las escuelas. Y no había demasiada idea de todos esos programas, cómo se iban a articular en términos de roles. Entonces, el Ministerio había creado un programa de evaluación de la calidad que en los primeros 10 años dio los mismos resultados cada vez que se evaluaba, es decir, algo no estaba funcionando porque se tomaban las pruebas y las pruebas eran todas igual. O sea, no había demasiado cambio, es decir, no había demasiado impacto de todo eso. Entonces, las supervisiones seguían siendo las viejas supervisiones aún cuando se las subió. Y para los directores fue muy difícil dirigir una escuela a la que le llovían programas. ¿En qué estamos hoy? En la idea de que lo que hay que construir es una escuela con nuevas tareas, que tiene que tener un colectivo docente, o sea, un equipo armado con el director para que sea una unidad de gestión de políticas, que tiene que tener acuerdos institucionales de lo que se hace y cómo se hace. Esta idea de la maestra de tercero te deja pero la de cuarto no, es una idea que no puede funcionar, que tiene que haber algún acuerdo al interior de la escuela, que tiene que tener planes de mejora, que hay que definir, esa escuela tiene que definir qué es lo que va a hacer para mejorar, que tiene que construir un nuevo modelo de vinculación con los padres y que tiene que tener una memoria institucional de resultados, de datos, para poder pensar cómo le está yendo en el tiempo, cómo está funcionando. Entonces, la agenda docente hay que acordarla institucionalmente. Es claro que el ministerio tiene que poner los parámetros, tiene que poner las guías, pero la escuela tiene que construir la agenda propia, que hay que pensar una escuela con más derechos, pero también con más obligaciones, que la creatividad de los docentes confronta con el colectivo, es decir, los docentes pueden ser creativos, pero tienen que acordar eso con el colectivo de la institución, que la escuela tiene que acordar pautas con los padres y que hay que buscar modelos de participación de los alumnos que no se coman la autoridad. En el medio aparece una figura que fue obviada este tiempo, que fueron los supervisores. Hay que pensar mucho más en supervisores que acompañen a la escuela, que articulen con los directores, que provean de asistencia e insumos. La idea de que yo voy a capacitar a los docentes dando grandes cursos de 200 docentes, está claro que no funciona, que yo tengo que pensar más en enfoques situados, qué pasa en esa escuela y cómo hago la capacitación en esa escuela. Que la nueva supervisión tiene que trabajar con esos grupos de directores, tiene que analizar los resultados de las evaluaciones, tiene que bajar pautas, pero que también tiene que subir demandas, y que los directores van a construir modelos de articulación entre las instituciones con las áreas o instituciones de la comunidad, ¿no? La escuela no puede estar aislada de las instituciones de la comunidad. Entonces, primera conclusión, viene un timing del tiempo diferenciado. Hay que poder pensar una reforma más larga, pero con paradas más cortas. Que la heterogeneidad en la implementación no quiere decir que no haya homogeneidad en los principios. Que el ministerio tiene que homogeneizar principios más allá de que haya heterogeneidad en los modos de aplicarlo. Que cada nivel se tiene que dedicar a aquello que maneja y en lo que hace la diferencia. Hay cosas que hace falta que las maneje un ministerio nacional, hay cosas que puede manejar el provincial y hay cosas que tienen que manejar las escuelas. Que el sistema tiene que generar incentivos a las mejoras. No puede ser que para todo el mundo sea lo mismo hacerlo de un modo o hacerlo de otro. Que la escuela tiene que desarrollar un modelo de vínculos con la comunidad, con los padres y con el resto de las instituciones. Creo que la cuarentena ha dejado en claro que los padres son un actor y que la escuela tiene que acordar cómo va a trabajar con ese actor. Que hay que imaginarse una escuela que asume más derechos pero que tiene más obligaciones y que el sistema hay que empezarlo a regular mucho más por resultados. O sea que yo desde el ministerio tengo que mirar mucho más a las escuelas de acuerdo a si consiguen o no consiguen resultados, qué es lo que les está pasando. Entonces yo les diría, estamos parados ante un sistema educativo que sigue bajando decisiones de arriba, que no encuentra demasiadas mejoras en los resultados, que acaba de pasar una cuarentena, con lo cual las diferencias entre escuelas van a ser mucho mayores de lo que eran, y que acá el desafío es que tenemos que construir un sistema de varios pisos, donde las escuelas son jugadores,
donde las escuelas definen política y los ministerios plantean pautas claras para que eso se defina. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Gustavo, muy buena charla. Pedí permiso para al siguiente orador para que te pudieras extender un poquito más, pero fue apenas. Y la verdad, muy interesante toda la presentación. Les quería comentar que habitualmente somos bastante más en la escuela. La participación es mayor. Hubo una coincidencia de eventos que hizo que seguramente que esa fuera la causa. Así que por eso abrí el espacio para preguntas antes. Todos los que quieran ir haciendo sus preguntas, así para los dos primeros disertantes podemos irlas preparando. Gustavo me hizo caer un lagrimón, me hizo acordar de la secundaria, de cuando me hacían falta por reglamento porque tenía 2 dedos porque el pelo tocaba el cuello de la camisa, así las cosas han cambiado un poco. Catalino, ¿nos pones en contexto de pandemia? ¿Cómo andan las cosas en posgrado y demás? Te cedo la palabra, habilita el micrófono y te escuchamos, con mucho placer. Aldo, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación, como siempre, y después la verdad que me encantó escuchar a Jorge y a Gustavo. Qué lindo es escuchar, qué lindo es poder intercambiar, aprender, porque esa es la educación, escuchar para poder aprender. Bueno, yo como director general de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas, pero también como secretario de la Federación Argentina de Consejos Profesionales y como autoridad y consejero también del Consejo CABA, estoy muy involucrado en estas cuestiones de la educación en tiempos de pandemia. Es un momento en donde más de 3.000 millones de personas nos encontramos de un día para otro sorprendidos por la palabra pandemia, por la palabra COVID, no entendíamos nada y nos encerraron en nuestras casas. Nos pasó a nosotros, a los que estamos acá escuchando, a nuestras familias, a nuestro equipo, a nuestros compañeros de trabajo, a los gobernantes, a los alumnos, a los profesores, a las familias, a la sociedad toda. Y la verdad que todos fuimos reactivos, reaccionamos en la medida que pudimos, pensamos en soluciones creativas y a partir de ahí trabajamos para transformar los modelos mentales. Creo lo primero que quiero decir es que todos aprendimos, me incluyo. Recuerdo que la palabra Zoom y otras plataformas no la conocía, porque doy aproximadamente 10 horas de clases mensuales mínimos, semanales, perdón, en las distintas charlas, lo sigo haciendo y aprendiendo. Creo que eso es uno de los grandes desafíos, porque la educación es la transmisión de la cultura, de valores, de conocimiento, en un lugar determinado que coexiste en un espacio, en una cultura. Y a partir de ahí, la educación que nosotros trabajamos tiene que ver con saberes prácticos y teóricos que se van compartiendo y es transformador para la comunidad y más en tiempos de incertidumbre. Si la educación no cumple con esos cometidos, estaría como faltando al objetivo estratégico y coincido con Gustavo, creo que nuestro Ministerio de Educación necesita mucha ayuda. El ministro debería pedir ayuda a equipos interdisciplinarios y poner a repensar la educación en la Argentina de manera inmediata, porque la educación en tiempos de pandemia no hay presencia física de docente en el aula, es una educación a distancia y es clave para que los alumnos se eduquen y reciban competencias, el desarrollo personal, la responsabilidad. Y la educación a distancia es un gran desafío porque hay una separación física entre el maestro, el profesor y los alumnos. Ahí ya viene este desafío. El alumno pasa al control del proceso de la enseñanza porque es como autodidacta. Nosotros nos encontramos, trabajamos con esto de
la nueva conexión, ¿no? Utilizar los recursos tecnológicos, desde Google Meet, Classroom, Drive, Zoom, Skype, y la escuela debe estar preparada. Ahí está el desafío. Y la verdad que es una incógnita muy grande. La pandemia aceleró una necesidad de prepararnos todos para este tiempo. Y entonces, cuando hablo de soluciones creativas y modelos mentales, esta creatividad es totalmente necesaria para estos tiempos. Creatividad, innovación, equipos interdisciplinarios, escucharnos, aprender, implementar nuevos modelos de educación. Y las cuestiones de la educación a distancia hoy es fundamental. Los docentes tienen que aprender. Nosotros los docentes, los profesores, necesitamos de alguna manera ayuda. Digo necesitamos porque yo me he capacitado en este tiempo y les cuento, en la Escuela de Negocios que yo dirijo, que tenemos alrededor de 2.300 alumnos, les voy a contar cosas muy lindas que tienen que ver con la pasión. Los docentes deben tener pasión. Hay una cosa que digo que va más allá de y que tiene que ver con la educación en general. Y a veces lo digo, no cualquier persona me puede cuidar a mí. Lo que quiero decir es que cuando hablaba con algún ministro que estaba en el área de seguridad, alguna vez le dije, ¿ustedes cómo seleccionan los que nos van a cuidar, a los que hacen seguridad? Porque muchas veces van y lo hacen por una cuestión de necesidad, pero no tienen pasión, no nos cuidan, no están educados, no están capacitados, y eso se ve cuando caminamos. Lo mismo pasa con nuestros docentes. Es un gran problema estratégico de nuestro país que me duele mucho. Cada día me duele más. Creo que hay que potenciar a los docentes. Creo que hay que creo que la profesión del maestro es una de las profesiones más prestigiosas en el mundo en la actualidad y en vista al futuro. Una de las que más reconocida tiene que ser, porque entre todos construimos el milagro de mantener escuelitas, colegios, universidades y todo tipo de instituciones educativas abiertas, con un esfuerzo extraordinario de los equipos comprometidos. Pero de la misma manera, es importante entender que el estudiante está, por eso entender que, por un lado, el estudiante está en un contexto emocional muy complejo, pero los profesores también, y convivimos. Y hay profesores, les puedo asegurar que yo dirijo muchos profesores, desde titulares de cátedra, autores de libros prestigiosos, pero no saben usar la tecnología. No tienen por qué saberlo, nunca lo usaron. Y tenemos que ayudarlo, y nosotros capacitamos a profesores de primer nivel de este país, y después siento una felicidad enorme porque los veo dar clase, porque los veo cómo se preparan. Y creo que esto es parte de la educación, porque tenemos que reducir los niveles de incertidumbre y de ansiedad. La educación es emocional. Hay expectativas y nosotros tenemos que crear en estas condiciones, en este momento de pandemia, de emergencia, tenemos que crear las condiciones para que haya calidad de vida y una conexión emocional entre el profesor y el alumno. Entonces, es tener presente que los medios tienen no solamente las plataformas, sino otros medios, como puede ser el WhatsApp. El WhatsApp hoy es una red social en donde todo el mundo trabajamos y nos conectamos, crear comunidades con los alumnos, contenerlos, hablarlos, guiarlos, ayudarlos todo el tiempo. Yo les quiero contar, y si alguna vez me convocan o necesitan ayuda mía en cualquier lugar, cuenten conmigo. Yo trabajo sábado y domingo formando alumnos, atendiendo a profesores, no tengo ningún problema. Porque cuando uno ama lo que hace, no hay límites. Entonces, aquel que educa, lo primero que tiene que hacer es prepararse. Amar lo que hace para construir una educación de calidad, una educación de excelencia, una educación humana, rigurosa, de excelencia, pero muy humana. Porque hoy nuestros niños centennials o millennials tienen otra cabeza. Cuando lo escuchaba hablar a Gustavo con toda esa evolución y también a Jorge con la descripción de la universidad, digo, qué distinto esto de manejar la diversidad, porque trabajamos en el mundo con países, con profesionales de distintas carreras, con alumnos de distintos barrios, con problemas económicos, con problemas familiares, sociales, emocionales, y el docente tiene que estar preparado para eso, para contener, para guiar, para acompañar, para liderar y soltar.
el docente tiene que aprender a ser líder. Nosotros le hemos pedido hasta entrevista al ministro de Educación, pero bueno, no se puede pedir más, no se puede. ¿Y qué cuestiones se deben tener en cuenta en este momento? Bueno, que también en este desafío de trabajar en las crisis hay que destacar que hay también una desigualdad que se puede agravar si no se continúa con esto y un gran esfuerzo. Hay grandes desigualdades, porque el mejor profesor tiene que ir allá donde más necesitan. Yo estoy esperando que me convoquen y convoquemos a los mejores profesores para ir a los lugares más necesitados de Jujuy, de Formosa y de los países de la región, porque los mejores maestros tienen que estar en los lugares en donde más nos necesitan. Creo que hay muchas cosas por hablar, la verdad que es maravilloso. Y digo, en esto que todos los días aprendemos, tengo el placer, el honor y el orgullo, como cada uno de los que están acá y quienes me precedieron en la palabra, de hacer un trabajo maravilloso en donde estamos, de estar preocupados, de estar pensando y repensando, de tener ideas para aportar, pero también tenemos que saber que la política, que los grupos, los stakeholders, a veces tenés que aprender a negociar, a llegar a buenos términos, porque está la política, están los gobiernos, están los gremios, está la familia, está la sociedad, y uno tiene que lidiar en distintos lugares, con distintas problemáticas, porque eso también hay que aprender, que no es lo mismo el problema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la de Formosa, que la de Corrientes, que la de Misiones, que la del Chaco. Son distintos problemas, con distintas necesidades, y tenemos que exigir presupuesto para la educación, presupuesto para que los maestros, los profesores estén todos mejores, porque son el motor del futuro. Los países que inviertan en educación, en investigación, en tecnología, seguramente vamos a poder cambiar la sociedad. La Argentina desesperadamente necesita una conversación profunda en temas de educación. Convocar a los mejores para conversar y sacar la mejor versión de una nueva educación, porque si hablamos de niños, los niños no los conocemos, no sabemos, ellos están enseñando a los maestros cómo quieren aprender. Hoy no hay recetas. Entonces, así como en las universidades los profesores tuvieron que tener soluciones creativas, cambiar todos los modelos mentales, tener una capacidad de resiliencia que la hemos tenido todos y que la tienen que tener nuestros alumnos, pero lo que primero tenemos que tenerlos son aquellos que trabajamos en la educación, la de sobreponernos a tiempos de adversidad como la pandemia, al encierro, al estrés, a lo emocional que nos golpea y que golpea a nuestra gente, a nuestros equipos, a nuestros alumnos, cómo trabajamos. Y ahí viene la longanimidad, que es la resiliencia mantenida en el tiempo, el trabajo, el sacrificio, la lealtad, ser fiel a nuestro trabajo, a nuestro proyecto. Y ahí yo digo que hay un valor personal profesional de todo educador, que es un coeficiente que significa conocimiento más habilidades más destrezas. Todo eso se suma, todos tienen conocimiento de alguna manera, tienen experiencia, habilidades, destreza y capacidad de adaptación, pero no alcanza. Hoy hay que multiplicarlo, ese coeficiente que se suma por una A muy grande que es la actitud. Y creo que hay que cambiar la forma de pensar para cambiar la actitud y transformar desde la educación. Simplemente quería dejarles esto, decirle que todas las escuelas de negocio, todos los colegios persiguen un fin común, que es educar, transformar a las personas, compartir conocimientos, experiencia, darle herramientas para que tengan mejor calidad de vida. Y creo que tenemos que luchar por eso. Tenemos que de alguna manera, aquellos que estamos en la educación, reunirnos más seguidos, plantear las cosas, crear modelos nuevos y luchar para implementarlos. Y la única manera es estar unidos, porque si no nos unimos para luchar por una educación de calidad que contenga a todos y fundamentalmente a los que más necesiten, me parece que nunca vamos a salir. Y creo que tenemos que dedicarle mucho tiempo a la educación, al respeto, al respeto humano, porque si no hay un respeto humano por los que no están educados, que son los que más sufren y más necesitan, no somos de la educación. Simplemente quería decir eso de mi facultad, que es la Universidad de Buenos Aires, mi ámbito donde me muevo,
agradecer nuevamente, Aldo, por la linda invitación, a Jorge porque presentó una escuela que me encantó. Yo que estoy en esas cosas quiero felicitarlo, me encantó porque uno detrás de estas cosas son años de lucha, de sufrimiento, de trabajo, de transpirar la camiseta, de gente que te pone el palo en la rueda, de buscar equipos que se caen, que mejoran, no hay presupuesto, tantas cosas que uno lucha para llegar adelante que solamente sabemos aquello que trabajamos de verdad. Porque también tenemos que saber que a los buenos educadores a veces no lo dejan surgir, no lo dejan crecer, y tenemos que llegar lo que estamos educados, los educadores, y ocupar el lugar que nos corresponde, porque estamos como estamos, porque no estamos creando el valor, entregando valor y comunicando valor como esta actividad que felicito, porque es lo que tenemos que contagiar a todo el mundo. Y a Gustavo, que también conozco, que me encantó toda la evolución, porque es muy lindo ver todo eso. Todos pasamos por esa etapa de cambio a donde estamos hoy, y bueno, esa es una muestra de cómo cambió todo, y cómo los que educamos nos tenemos que transformar, porque si no nos transformamos, esa comunicación va a tener muchos ruidos. Entonces, tenemos que aprender todos los días. Simplemente quería compartir eso, decirle a todos muchas, pero muchas gracias. Es un honor y un placer formar parte de este panel, que es un lujo. Y bueno, y el lujo también de los que nos están escuchando en el auditorio. Gracias, Aldo, por la invitación. Gracias a vos, Cata. Gracias, Jorge. Gracias, Gustavo. La verdad que la charla creo que da para un cierre perfecto. Antes que me olvide, los invito el próximo miércoles de 19:30 a 21, problemática de salud hacia el Sistema Nacional en la Argentina. Juan Macei va a ser nuestro disertante. Jorge San Martino, ¿quiere decir algunas palabras de cierre? Si no... Muchas gracias, Aldo. Cierre usted nomás, cierre usted. Nada, simplemente saludar a todos los asistentes. La verdad que tuvimos una audiencia muy, muy interesada y respetuosa, con lo cual queremos agradecerles en nombre de Ricardo López Murphy y de todo el equipo de Recrear y de las Fuerzas Aliadas, el esfuerzo que han hecho para llevar adelante este panel. Yo he sido educado en la escuela pública desde primer grado hasta mi posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Así que catalino, soy un egresado de la maestría en Administración Pública, la primer corte. Así que tengo toda mi carrera hecha en la educación pública y realmente valoro mucho el esfuerzo de todos los docentes porque justamente a ellos les debemos nuestra formación, tanto en la gestión pública como en la gestión privada. La calidad, como decía Gustavo, es el eje que nos debe guiar, y eso es lo que nosotros estamos empeñados en la Escuela de Formación Política. Muchas gracias, Jorge Rindegui, por todo tu esfuerzo en mostrarnos una alternativa superadora. Muchas gracias, Catalino, y bueno, a Gustavo, mi gran abrazo, porque justamente él ha mostrado no solamente en las aulas, sino también en el ministerio, en sendas ocasiones, su saber y su posibilidad de articulación política. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos, gracias. Saludos a Oscar Oslak. Chau, chau. Gracias, Jorge. Chao, gracias a todos. Muchas gracias, Buenas noches. Una alegría. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias.